Hola a todos nuestros amigos del Scooby Canal, les doy la más cordial bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, que les hacemos, pues los videos que ustedes solicitan, los preparamos con mucho cariño y cuando no sabemos del tema y tenemos acceso a un especialista como el día de hoy, pues gestionamos la visita. Aquí les presento nuevamente a la doctora Carolina Herrera. Ella es una médico con especialidad en psiquiatría. Doctora, bienvenida a su casa, como siempre. Muchas gracias. Y pues amigos, vámonos al tema. Un tema muy suave, muy interesante. Los trastornos del sueño. ¿Cuáles son los trastornos del sueño, doctora? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y sí, un tema por demás interesante que son los trastornos y las alteraciones de sueño, ¿no? Pues bueno, creo que el más conocido es el insomnio, que es una de las quejas más frecuentes de las personas de diversas etapas de la vida. Sin embargo, tenemos muchas otras alteraciones de sueño, como algo que estamos viendo mucho ahorita en la contingencia, que es el trastorno de fase, que es un trastorno en donde las horas de sueño se pueden conservar en número, pero no se conservan en el tiempo en el que deben de ser. Es decir, son personas que duermen, por ejemplo, de las 3 de la mañana a las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, mucha gente dice, ¿pero duerme un número de horas adecuado? Pues sí, pero no en el horario apropiado, ¿sí? Entonces, también es una alteración de sueño. Y también tenemos, pues bueno, el trastorno de privación crónica de sueño, estas personas que se desvelan continuamente y duermen un número de horas menor al necesario para la etapa de la vida y entonces constantemente se tiene una deuda de sueño. Y la deuda de sueño pues no se salda y se vuelve un trastorno crónico de sueño. También tenemos ya otros tipos de trastornos ya más específicos como las parasomnias o las disomnias, que ya son algunos otros trastornos en donde se tienen ciertas actividades o ciertas alteraciones durante el sueño. Y bueno, pues también tenemos las narcolepsias, que si recordarán son esas personas que pues se quedan dormidas de forma súbita. Sí, también. Y tenemos también el síndrome de apnea, ortopnea del sueño, que son esas personas que luego roncan mucho. Y bueno, puede ser una infinidad de trastornos de sueño que hay. Por eso es muy importante que cuidemos nuestro sueño porque tiene implicaciones a todos los niveles. Muy bien. Entonces, a ver, por lo que anoté, doctora, tenemos trastornos de fase. De que bueno, yo puedo decirle a usted, oiga, pero pues sí duermo mis horas, de las 3 de la mañana a las 11 de la mañana, ¿verdad? Y en eso a lo mejor me estoy justificando, pero efectivamente es un trastorno del sueño porque supongo, usted me dirá, que me va a interrumpir en mis actividades diarias, ¿no? Me va a ocasionar problemas, no sé, a lo mejor en mi trabajo. Pues claro, la funcionalidad, la hora en la que nos incorporamos es una situación, pero otra de las situaciones importantes también es que el cuerpo y el ser humano tiene un ciclo circadiano que va con la luz y la oscuridad, ¿sí? La luz que nos brinda el día y la oscuridad de la noche. Entonces pues la noche es para dormir porque también se secretan algunas sustancias en nuestro organismo que favorecen el sueño, de tal manera que la calidad del sueño y el proceso de reparación que hace el sueño, de descanso, de también fijar la memoria, en los niños del crecimiento y reparar el sistema inmunológico. Si no se hace en los periodos de tiempo adecuados, no son igual de eficientes, ¿sí? Porque hay un ritmo de sueño que debe de seguirse para que el sueño cumpla todas sus funciones, ¿no? Por eso las personas que trabajan de noche no reparan de la misma manera y hay que hacer algunos ajustes, ¿no? También ahí.
Y finalmente las personas luego van avanzando, de que me duermo a las 2 y luego a las 3 y luego a las 4. Y sobre todo ahorita en contingencia, que la gente trabaja a su ritmo desde casa, tenemos personas que realmente viven de noche y duermen de día, o sea, totalmente una inversión de fase. Ok, esa sería ya la inversión de fase, que aunque duerman a lo mejor todo el día, por las características que usted nos está comentando, no va a cumplir simplemente la función reparadora, entre otras cosas. Exacto, no todas las funciones que tiene el sueño se van a cumplir. Órale, muy bien, muy bien. Trastorno, privación crónica del sueño. En su momento, doctora, yo vi una película que creo que se llamaba El Maquinista, de un señor que no dormía y empezó a tener incluso alucinaciones visuales, auditivas, no sé, creo que hasta nominaron al Oscar a ese actor. La privación crónica del sueño, voluntariamente o involuntariamente, ¿qué tipo de alteraciones me puede a mí acarrear? Pues bueno, la privación crónica de sueño es, como les decía, esta deuda de sueño que vamos teniendo, ¿no? Yo duermo 3 o 4 horas en la noche y ya llevo así un mes, entonces pues nuestro cuerpo va requiriendo más tiempo, ¿no? Y sí, efectivamente una persona puede durar más tiempo sin comer que sin dormir. El sueño es una función vital de nuestro cuerpo, de tal suerte que también el no dormir nos puede llevar incluso hasta la muerte. Y efectivamente la privación ya de muchas horas de sueño nos genera alucinaciones, ¿no? De hecho había un tipo de tortura en donde los ponían en una casa con pura luz, muy muy alusado, y no les permitían dormir. Sí, a mí, yo desgraciadamente sí tuve esa experiencia, doctora, y sí es enloquecedor, ¿no? Nos tendían en el suelo y a distancia, pues no sé, de unos 70 centímetros, bombillas de esas, de la luz de antes, no el foco ahorrador, sino ese incandescente. Sí, ese de luz amarilla, pero de luz amarilla y ruido, y aparte la luz ahí, entonces no se puede dormir, y a los pocos días le juro que ya, o sea, si la idea era reventarnos, nos reventaron bien. Sí, por eso muchas personas que hacen estas experiencias de cuarto y quinto paso llegan con episodios psicóticos posteriores, por también que les dan una privación de sueño muy intensa, más aparte de las experiencias que viven, pues en muchas de las ocasiones sí logran ahí. Pero ellos se las hacen, o sea, porque es un proceso, ¿no? En este caso era tortura. Sí, vaya, es un proceso, pero vamos, al final embargo, el organismo exacto se demerita, se maltrata de igual manera. Sí, y requiere saldar esa deuda, y vamos a empezar con alteraciones, ¿no? Es frecuente que tengan brotes psicóticos en ese tipo de procesos. Un brote psicótico. Ok. Un brote psicótico bajo estas circunstancias, vamos, usted como médico psiquiatra, por ejemplo, aquí en el canal le comentamos mucho a nuestros amigos que siempre asistan con un especialista, ¿verdad? Y ahorita que tengo aquí un especialista en un lado, el brote psicótico es necesario que lleve un medicamento para volver al estado normal al organismo. Primero es necesario ver a qué se debe este brote, si en realidad es eso o es otra cosa a la que estamos expuestos, porque bueno, muchas ocasiones suponemos que puede deberse a esto, pero no necesariamente, tenemos que asegurarlo, y sí, siempre de todas maneras hay que buscar contenerlo. La manera farmacológica es una de las más útiles, y si únicamente está asociada a esta falta de sueño, va a volver pronto a íntegro, ¿no? Sí, a integrarse, sí. Mientras no continúe, pues no sé, que desvelándose, que me voy a echar otro cuarto y quinto pase. Que no sea nada más como el factor detonador de algo que ya traía ahí genéticamente o que ya se estaba gestando. Muy bien.
Muy bien, no, muchas gracias, doctora. Doctora, las parasomnias, ¿qué ondas con eso? ¿Qué son? ¿Qué es una parasomnia? Bueno, las parasomnias son, por ejemplo, el sonambulismo. Esa es una parasomnia. Sí, la gente que se levanta, que anda caminando, ahí por la casa y todo esto, esa es una parasomnia. Hay también parasomnias como de actividad instrumentada. Hay gente que se levanta, abre la puerta, maneja el coche, o sea, todo realmente hace más actividades también. Está la sexomnia, que es una parasomnia también muy rara, que no se vayan a escudar en esto. Pues ¿de qué, Sí. ¿de qué se trata? Entonces, son personas que tienen actividad sexual están dormidos realmente, o sea, muchas veces es algo fuera de la conciencia. No, esa excusa, queridos amigos, no la usen, como lo acaba de decir la doctora, o sea, para nada, para nada. Que se tiene que evidenciar con una polisomnografía y es rarísima. Entonces, pero ya como es la raza, por hombre, eso les digo. no les dé ideas, doctora, no les dé ideas. Sí, y bueno, pues más que nada tenemos estas son como, bueno, el sonambulismo es la más común realmente, pero sí hay muchas actividades como intencionadas durante el sueño, ¿no? No nada más es el levantarse, sino el hacer ya más actividades. Hay gente que se levanta y pintó un cuadro, por ejemplo, ¿no? Y dicen, me levanto en la mañana y pues nada más porque sé que ese cuadro no lo tenía en la noche. Órale, qué interesante. Disomnia, platíqueme. Ya es una alteración más específica de sueño que ya se requiere como diferenciar, ya con actividades más que nada, alteraciones a nivel electroencefalográfico, ¿no? Ya esto es más, se generan más, la diferencia ya tiene que ser más de los impulsos neuroeléctricos, algo así, sí, lo que nos miden. Así. Lo que pasa es que la prueba por excelencia para el diagnóstico de los trastornos de sueño es la polisomnografía. La polisomnografía es un estudio en donde nos mide la actividad eléctrica del cerebro, nos mide el pulso, los movimientos pulmonares, bueno, torácicos que indican el movimiento pulmonar, los de las piernas, los de los brazos, y también los de la mandíbula, para ver también trastorno de piernas inquietas, por ejemplo. Bruxismo. Sí, bruxismo. Entra también, yo tengo ese y uso guarda y... Sí, y también, por ejemplo, pues las personas que tienen un sueño también como muy inquieto. Y por supuesto, episodios convulsivos durante el sueño, la enuresis, las personas que se orinan en la noche, ¿no? También todo eso se diagnostica con la parasomnia. Y sí, efectivamente el bruxismo, por eso es que se pone también el electrodo aquí en la articulación temporomandibular, ¿sí? Que ahorita más que las guardas, uno de los tratamientos más efectivos para el bruxismo es el Botox. A ver, eso me interesa porque con todo y guarda a veces amanezco y más de un lado que de otro con dolor. Sí, ya fui a ver veces... a la médico otorrinolaringóloga y me dijo, no, es que no trae nada en el oído, lo que pasa es que el dolor se le pasó aquí. Sí, por la tensión que genera, es como un músculo que tiene constantemente apretado, como si lo tuviera en una constante contractura, ¿sí? Entonces, pues genera dolor y empieza también a dañar ya la articulación. Entonces, y se pasa, como en mi caso, hasta el oído. Pues sí, lo que pasa es que empieza ya a ser un dolor crónico porque la articulación es del el temporal con la mandíbula, entonces pues sí está aquí muy cerca también. Entonces ahorita aplican Botox en la articulación porque el Botox lo que hace es digamos, tensar de manera constante un músculo y entonces ya no se genera esa fuerza aquí porque un músculo está, como quien dice, sin movimiento.
Pero obviamente no altera la funcionalidad del habla, la masticación, nada, pero sí es una mejoría muy, muy importante aquí. No es el Botox que usan las damas para verse así más sexy ni nada. Bueno, ese es el que se ponen como en la boca y todo eso, son rellenos, ácido hialurónico o algunas otras cosas. Rellenos. Sí, pero el Botox sí es el mismo que se usa para disminuir las líneas de expresión, las arrugas, todo eso es el mismo, porque realmente lo que hace es inhibir el movimiento de algunos músculos para que no se forme esa línea de expresión. En realidad, el Botox no genera esa facies así, todo, no, esos son rellenos. El Botox lo que hace es tensar los músculos para que no se formen las líneas de expresión, en el caso de lo estético. Pero el Botox tiene muchos usos, entre ellos el bruxismo, la migraña también, o sea, sí tiene la sudoración excesiva también. Órale, entonces, pues se va a respuestas automáticas, supongo. Tensar, porque no me doy cuenta hasta que me empieza a doler. No, es que la acción es sobre el músculo. A hacer arruguitas, hacer así microexpresiones. No, el efecto es hacia el músculo, no hacia reacciones automáticas. No. El efecto es en el músculo. Te lo voy a tensar y el músculo ya no se mueve, por así decirlo, es eso. Y al no hacer esos movimientos como el que está haciendo, pues obviamente la piel empieza a hacer un proceso regenerativo, ¿no? Claro, en cierto momento. ¡Órale! El Botox idealmente es preventivo, no correctivo. ¡Órale! Bienvenidos a la sección de belleza. A ver, doctora, narcolepsias, ¿qué ondas con las narcolepsias? Bueno, la narcolepsia es ese trastorno que conocemos de las personas que se quedan dormidas, pero no es esa persona que está sentada y de pronto se puede quedar dormida, ¿no? Rico, es esa persona que incluso está de pie y se queda dormida, ¿no? Y hay con cataplejía o sin cataplejía. ¿Qué es la cataplejía? Son las personas que se quedan dormidas y se caen, pierden el tono muscular. Y sin cataplejía, o sea que no se caen, sino van conservando cierto equilibrio. Estas personas tienen un tiempo de latencia muy cortito, es decir, lo que regularmente tenemos las demás personas en donde vamos como empezando a estar somnolientos, vamos agarrando un poquito de sueño, nos vamos quedando dormidos. No, ellos no, el tiempo de latencia es así, en un momento, ¡pum!, me quedo dormido. Esa es la narcolepsia, es un trastorno crónico, no se quita, se controla por medio de algunos estimulantes, terapias de luz, hábitos e higiene de sueño. ¿Aquí se aplican las personas que se duermen en el semáforo? ¿En el rojo o no? Pues habría que ver, pero no necesariamente. No necesariamente. Generalmente son personas privadas de sueño, estas personas. Okay. Estas son personas que pueden estar súper interesados en el tema, que pueden estar viendo algo, que no pueden tener nada de sueño y de pronto se quedan dormidos. Ah, caray, no, pues sí. Sí está ruda esa situación. Vámonos ahora con apnea del sueño, doctora, por favor. Esos sí son las personas que se sientan en una silla, se recargan y luego se quedan dormidos. Lo más característico es que roncan por la noche y entonces esto es un indicativo de que la cantidad de aire que pasa por su vía aérea no es el suficiente y entonces tenemos de una manera crónica privado de sueño a nuestro cuerpo y entre ellos al cerebro, ¿no? Y hacen también pequeñas apneas durante el sueño. Hay personas que están roncando y de repente tienen una pausa respiratoria y luego vuelven, que son los periodos de apnea, ¿no? A esos pacientes hay que ver, pueden ser situaciones en donde haya que quitar amígdalas o adenoides o alteraciones en el tabique nasal, en la mordida, en cómo encaja la boca, el cierre bucal, todo. También grasa en el cuello, obesidad, que hace que también se compriman los músculos respiratorios.
Pero también puede haber pacientes sin nada de esto y que esto se corrija con el uso de un CPAP, que es un dispositivo que envía presión positiva de aire, es decir, que avienta el aire de manera forzada, digamos. Es un dispositivo para que pase de manera constante el aire y no haya estos periodos de apnea, porque va a ser un sueño con poca calidad, es decir, va a ser una persona que constantemente va a tener como síntomas de privación de sueño porque no está reparando, porque no está durmiendo bien. Va a ser una persona que esté siempre con sueño y es más probable que la persona que se queda dormida en el semáforo sea un síndrome de apnea, hipopnea del sueño, que no está reparando adecuadamente y entonces lo que sucede es que se va quedando dormido en todos lados. Se va quedando dormido. ¡Wow! Doctora, una pregunta de uno de nuestros amigos, porque avisé, ¿verdad? Avisé que iba a venir usted. La importancia del sueño en las personas que se dedican, por ejemplo, a ir al gimnasio, en los que están trabajando muy duro su físico. Es muy importante dormir el número de horas y en los horarios adecuados. ¿Por qué? Porque, como les dije, el cuerpo repara, descansa, favorece el sistema inmunológico, reinicia algunos procesos, aprende, pero también todas estas funciones van no solo en nuestro cerebro, sino en todo el cuerpo. Y entonces, recuerden, el músculo crece en las horas de descanso, no en el tiempo del ejercicio. Entonces, como tal. O sea, si me quiero poner acá sexy, a dormir. Claro, hay que, ir al gimnasio y dormir adecuadamente para tener una buena evolución y también un buen rendimiento físico, ¿no? En donde tengamos mejor energía y por ende más calidad en el dormir y todo eso. Muy bien, muy bien. Una pregunta más, doctora, antes de despedirnos. Las pesadillas, las famosas pesadillas, ¿es un trastorno del sueño? ¿Es que cené mucho? ¿Qué será? Bueno, hay que diferenciar aquí las pesadillas de los terrores nocturnos, que son una parasomnia. Las pesadillas son estos sueños feos que tenemos en donde nos despertamos, recordamos lo que soñamos y tenemos una mala sensación. Y por ejemplo, los terrores nocturnos son dormimos, pareciera que despertamos, gritamos todo, pero estamos dormidos, volvemos a dormir y en la mañana no nos acordamos de absolutamente nada, y los terrores nocturnos son frecuentes en los niños más que nada. Las pesadillas, pues como tal, deben de, si son frecuentes, de ser ahí un foquito rojo, porque los sueños son pensamientos. Al final es pensamiento que se va procesando de cierta manera. Y bueno, lo que sucede es que nuestro cuerpo pues está procesando algo que traemos por ahí. Entonces, si frecuentemente tenemos pesadillas, pues algo está pasando, algo lo está precipitando o nuestro pensamiento no está siendo catastrófico o está alguna situación nos tiene estresados, preocupados o así. Y pues bueno, la calidad del sueño no va a ser la mejor cuando tenemos pesadillas de manera constante. Claro. Y oiga, eso que las personas describen como que se me subió el muerto, ¿entra en el terror nocturno? No, eso es una parasomnia también y se llama parálisis del sueño. Parálisis del sueño. Así es una situación en donde digamos que despierta primero nuestro cerebro que nuestro cuerpo y entonces seguimos todavía no recuperamos el tono muscular. Entonces, por ende, como que despertamos, pero no nos podemos levantar, pero no podemos hablar, pero no podemos hacer nada. Ajá. Porque nuestro cerebro despertó antes que el cuerpo, por así decirlo, y seguimos en atonía muscular, o sea, pérdida del tono, y entonces genera como mucha desesperación. Pero aquí un tip. Pero es corto tiempo, ¿no? O sea, eso. Sí, pero ese tiempo, la gente a la que le ha pasado lo describe como espantoso, dicen, sí. No, es horrible, da mucha angustia, todo eso.
Entonces, el único músculo del cuerpo que se puede mover son los músculos oculares. Entonces, se recomienda para acelerar un poco el proceso, primero estar tranquilos, recordar que es un proceso, que vamos a salir, que no nos está pasando nada, y mover los ojos, que es el único músculo del cuerpo que podemos mover. Esto puede acelerar el que podamos incorporarnos, ¿sí? Mover los ojos. Y la parálisis del sueño se da regularmente cuando estamos desvelados o cuando estamos ansiosos. Eso lo puede precipitar. Ok. Y cuando es al contrario, es decir, a lo mejor yo ya estoy dormido, ya empecé a soñar y sueño que le pego a una pelota, así, y caray, le hago en realidad así. ¿Eso sería el mismo proceso? No, eso lo que pasa es que depende de la fase de sueño en la que estamos. El sueño se divide en 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3. Previamente eran 4 fases, pero la Asociación Americana de Sueño ya las disminuyó, la 3 y la 4 la juntó en una sola fase. Y entonces eso sucede cuando depende de la fase de sueño donde estamos. La primera fase es esta en la que nos estamos quedando dormidos, pero todavía cualquier ruido nos despierta y estamos conscientes de todo. Entonces, entre fase 1 y fase 2 de sueño todavía no se da la relajación muscular. Y ahí es cuando puede pasar que estamos soñando algo o escuchamos algo y nos estremecemos, ¿no? Ok, muy bien. Por ello, no todo el sueño es reparador. Hay gente que dice, dormí toda la noche, pero no descansé, porque no conservan la cantidad de fase 1 de sueño, de fase 2, de fase 3. Regularmente un adulto tiene entre 3 o debería de tener entre 3 y 4 ciclos de sueño por noche, que más o menos duran 2 horas. Los niños, los ciclos son más cortitos. Entonces, muchas veces no completan el número de ciclos o bien pasan mucho tiempo en fase 2 de sueño. Hay muchos medicamentos para dormir que no están propiamente indicados para dormir, que alargan la fase 2 de sueño, pero a expensas de la fase 3, es decir, acortan la fase 3 y alargan la fase 2. Y entonces sí incrementan la cantidad de sueño, pero no repara igual, porque no llegan a fase 3 de sueño o es muy cortito. O sea, no se cumple en las proporciones adecuadas este proceso que usted Así es. nos está comentando. Sí, es que sueño es un área enorme, súper interesante y súper importante. O sea, la privación de sueño es factor de riesgo para obesidad, es factor de riesgo para cáncer, es factor de riesgo para depresión, es factor de riesgo para diabetes, para casi todo. Ok, doctora, está muy interesante la charla, doctora. Lamentablemente tenemos que despedir el programa porque el tiempo, como siempre, se va volando. Doctora Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir. Ya sabe que esta es su casa. Y pues amigos, ahí están los trastornos del sueño. ¿Verdad, doctora? Así es, pues hay que dormir adecuadamente, tener hábitos saludables de sueño, dejar de usar las pantallas 2 horas antes de dormir, los celulares, las tabletas, la televisión, la computadora. Cualquier factor distractor. Sobre todo cualquier pantalla, porque emite rayos de luz que emulan la luz solar y que nuestra retina los traduce como luz solar, y entonces los rayos del sol están en el día. Y mi cuerpo va a decir, no, pues no me duermo porque es de día. Exacto, ese día no me duermo. No me duermo, no. Así es, entonces hay que evitar el uso de pantallas 2 horas antes de dormir, recordar que la cama es para dormir, entonces no hay que comer ahí, no hay que leer, no hay que estar de pronto viendo una película, o pues a veces hacemos una cantidad de cosas que no tienen nada que ver, que si estamos escribiendo algo, hasta adecuamos una mesita para escribir ahí, para todo. Entonces la cama es para dormir. Si a veces tenemos que hacer una siesta o queremos descansar o algo, entonces hay que entender pues que la cama es para dormir y que cuando el cuerpo llegue a mi cama sepa que, hey, te tienes que dormir. Sí, es como una programación. La cama es para dormir, llego y automáticamente me da sueño. No es para que esté ahí pajareando y viendo a ver qué se me ocurre hacer. Pues lo más común es ver la televisión.
El celular. Leer también es común. Ok. Sí, entonces, para eso están los sillones, las sillas, el piso, hombre, el patio, no sé, pero no. Pero no. No la cama. La cama. Y no comer en la cama. No, tampoco. Porque la cama es para dormir. Ok. Okidoki. En la noche. Es para dormir en la noche. Es decir, las siestas también se hacen en otro lado y no más de 30 minutos para los adultos. Y no después de las 6 de la tarde. Ok. Bueno, doctora, pues como siempre, muchísimas gracias. Muy Al padre. contrario, un placer. Amigos, si tienen más preguntas o temas que les gustaría que aborde la doctora Carolina Herrera, pues ya saben, nos lo comentan y nosotros nos contactamos con usted y ya usted nos hace el favor de hacer un espacio en su agenda. Claro que sí, con mucho gusto. Espero que les haya sido de utilidad y que sigan las recomendaciones, ¿sí? Entre 6 y 8 horas de sueño nocturno diariamente. Nocturno, ojo. Hasta la próxima.